Bueno, para el video aplicaciones de vectores en la física, realicé estos dos ejercicios, pero voy a explicar Dice, un avión vuela hacia el norte con una velocidad de 300 km por hora a través del aire que lo circunda y su movimiento se ve afectado por un viento en dirección oeste con una velocidad de 70 km por hora. ¿Cuál es la velocidad real del avión respecto a la Tierra y cuál es su dirección real respecto a esta misma? Entonces, primero, para responder esa pregunta, hacemos la gráfica, que es muy importante para tener en cuenta para hallar la dirección de los vectores y aplicar la fórmula. Entonces, si nos dice que el avión va hacia el norte, significa que lo ubicamos acá en esta parte, lo vamos a llamar el vector A, que es vector avión, que su magnitud es de 300 km por hora, su rapidez es de 300 km por hora, y en el caso del vector viento, que lo vamos a llamar vector B, es igual a su magnitud, su rapidez, la rapidez es de 70 km por hora. Entonces, y va hacia el oeste. La fórmula es, como estamos hablando de velocidades, nos están viendo ya el vector, la vector velocidad real del avión respecto a la Tierra, entonces es magnitud de B por coseno de teta, magnitud de B por seno de teta. Entonces primero vamos a hacer el vector avión, vamos a hallar las coordenadas del vector avión, que en este caso la magnitud del vector avión que nos la están dando es 300 kilómetros, entonces es 300 por coseno. La dirección de este vector sería 90 grados, 300 por seno de 90 grados, que eso nos da 300 por coseno de 90 grados nos da 0, y 300 por seno de 90 grados, eso nos da 300. Este es el vector avión, las coordenadas del vector avión. Para hallar el vector viento hacemos lo mismo, pero teniendo en cuenta la magnitud que nos dieron en el enunciado, que es la rapidez de 70 kilómetros, entonces 70 por coseno, en este caso la dirección de este vector sería 180, 70 por seno, también 180, entonces nos da la componente X nos da menos 70, y 70 por seno de 180 nos da 0. Para hallar lo que nos están viendo, que es la velocidad real del avión respecto a la Tierra, entonces vamos a llamar eso el vector velocidad avión respecto a la Tierra, vector AT, que tenemos que sumar el vector avión más el vector viento para hallar esta velocidad. Entonces, si sumamos estos dos vectores, componente con componente, nos da menos 70, 300. Además de esto, ya tenemos el vector, nos piden hallar la velocidad, para hallar ya como tal la velocidad real, sería la magnitud del vector que acabamos de hacer, lo mismo con la fórmula de la magnitud de un vector, y eso nos da 308.06 km por hora, es decir que el viento aumenta respecto a la magnitud que nos da en el enunciado 0.8, pues más o menos 0.8, aumenta su velocidad, su rapidez un poco. Y para hallar la dirección sería aplicar la fórmula de dirección de vector, que es tangente inversa de y sobre x, y de acuerdo a donde ubiquemos el vector en el plano cartesiano, si es en el cuadrante 1 sería 0, si es en el cuadrante 2 180, lo mismo en el cuadrante 3, y si fuera en el cuadrante 4 sería 360. En este caso, si ubicamos el vector del avión respecto a la Tierra, las coordenadas que nos dio fue menos 70 y 300 en el eje Y, estaría en el cuadrante 2. Entonces le tenemos que sumar a tangente inversa de 300 dividido menos 70, 180, y eso nos da la dirección de este vector, que es 103.13 grados.
que es como la dirección en la que desvía el viento al avión. Sería de norte 13,13 grados oeste, por lo que lo desvía. En este caso ya respondimos la primera pregunta. La segunda es, la segunda de la primera sería: ¿cuál es la velocidad resultante si la velocidad del viento es la misma dirección del avión al norte? Es decir, al norte. Entonces en este caso nos dicen que la velocidad, el viento va en la misma dirección del avión, es decir, que va a aumentar su rapidez. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero teniendo en cuenta que ya el ángulo del vector viento no va a ser 180, sino también 90 grados, por lo que va en la misma dirección del avión. Entonces sería el vector avión sería el mismo, 0,300, pero el vector velocidad, el vector viento, le cambiamos la dirección, 70 por coseno de 90, 70 por seno de 90, nos da 0,70 el vector viento. Y como les están viendo ya, la velocidad resultante, si la velocidad del viento es la misma dirección del avión, entonces hacemos lo mismo, llamamos la magnitud de este vector velocidad del avión respecto a la Tierra, y esto nos da que el viento aumenta la rapidez del avión efectivamente 70 kilómetros. Entonces eso en total da 370 kilómetros por hora, sería la velocidad del avión. Y en el 2 nos dice: ¿cuál es la velocidad resultante si la velocidad del viento es contraria a la dirección del avión? Es decir, si va al sur. En este caso, como la dirección del viento va a ir contrario a la dirección del avión, entonces va a disminuir la rapidez. Entonces el vector velocidad avión, el vector avión va a ser el mismo, 0,300, pero como en este caso cambió la dirección del vector viento, entonces ya no va a ser ni 90 ni 180, sino que va a ser 270, por lo que va a estar en opuesto a la dirección del avión. Entonces 70 por coseno de 270, 0, y 70 por seno de 270 grados es menos 70. Si sumamos estos dos vectores, vector velocidad de avión y vector velocidad del viento, nos da el vector velocidad del avión respecto a la Tierra, que es 0,230, y si hallamos su magnitud para saber cuánto disminuye la rapidez del avión, nos da que 230 kilómetros por hora, es decir, que efectivamente disminuye su rapidez, que inicialmente era 300. Entonces así sería como la solución de este tipo de ejercicio.